Hola a todos, bueno, bienvenidos un martes más a la Escuela del Ministerio Sobrenatural. Saludamos a todos los alumnos de primer año que se están conectando y despedimos a todos los de segundo año que están ahí terminando con la clase acerca de la bondad de Dios. La verdad que tuvimos un martes espectacular en segundo año y tenemos también la certeza, la convicción de que ahora primer año también vamos a disfrutar de una clase magistral. ¿Te acordás que estamos aprendiendo a cómo ministrar nosotros sanidad interior, ¿no? Una vez que fuimos ministrados por parte del Señor en nuestra vida, recibimos esa sanidad, ahora estamos aprendiendo a cómo ministrarlo, ¿no? Y el que nos está guiando en esta enseñanza, en esta materia, es el pastor Maxi López, por el cual estamos orando también por su recuperación completa, integral. Estuvimos orando los puntos del fin de semana, así que sigamos orando por él. Y ese que nos está compartiendo esta enseñanza, les comentaba creo que el martes pasado, él es una de las personas de nuestra iglesia con más experiencia, con más capacitación, con más formación en esa temática, así que aprovechémoslo al máximo. Bueno, ahí quiero saludar a algunas de las personas que están en el chat. Bueno, gracias ahí por los comentarios de la clase anterior. Bendecimos a todos los de primer año, dice Laura Álvarez, buenas noches, primer año. Buenas noches a todos, dice Nancy Antón. Zoila, muy bien, gracias Padre por tu bendición. Silvia Mieli, hola primero. Hola a todos ahí los que están conectando de primer año. Alicia Alicia, bienvenidos amados de primer año. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a primer año. Así que bueno, hoy terminamos un poquito más tarde la clase de segundo y la clase de primero también es un poco más extensa, dura poquito más de 45 minutos, así para no demorarlos, para no extender, ya los dejamos con la clase. Único anuncio muy importante, el martes que viene vamos a tener un encuentro presencial de la Escuela de Ministerio, tanto segundo año como primer año vamos a estar compartiendo juntos. El encuentro, igual, tranquilos que se va a seguir anunciando, pero el encuentro va a ser en el horario de la escuela, el próximo martes a las 19 horas en el Templo de la Avenida Independencia. Se va a transmitir por YouTube para todos los que no puedan llegar, pero obviamente que estamos haciendo presencial porque el objetivo es que podamos tener justamente un encuentro cara a cara. Está claro que si alguien vive lejos, si alguien no llega por el trabajo, obviamente que no pasa nada, para eso está el formato de YouTube. Pero bueno, si podés, haz el esfuerzo, separate ahí el día para estar el martes que viene, martes 31, en la iglesia y vamos a tener el privilegio de que nos va a estar visitando, ministrando, predicando el pastor Josías García, así que no te lo pierdas, próximo martes, encuentro presencial de la escuela, tanto segundo año como primer año. Bueno, habiendo hecho este anuncio, los bendigo, que tengan una excelente clase, que disfruten después el Lama y los dejamos ahí de la mano del pastor Maxi López. Que Dios los bendiga. Hola nuevamente, ¿cómo les va? Aquí estamos en nuestro segundo encuentro aprendiendo sobre sanidad interior y liberación. En el encuentro pasado estuvimos viendo cómo se generan las ataduras, cuáles son las áreas que uno puede indagar para identificar dónde el diablo generó esas ataduras y la importancia también de identificar la obra que Dios viene haciendo en la persona para deshacer las obras del diablo, pero a la vez fortalecer la obra de Dios. Y vimos que hay diferentes enfoques, es decir, hay diferentes estadios en los que una persona puede estar. Y en el encuentro pasado vimos el primero de los estadios, que es cuando una persona se acerca a nosotros a pedir consejería, administración, y todavía no conoció a Jesús, todavía no le fue presentado el Evangelio. Decíamos que lo más importante, lo fundamental, es lograr que la persona pueda tener un encuentro con Cristo, que pueda tener una conversión, y en base a eso hacer un discipulado. Y generalmente la administración de liberación y demás, a menos que haya una situación muy grave de posesión espiritual, a veces es preferible demorarla hasta ver que la persona realmente tenga un compromiso con Cristo y la administración que vayamos a tener vaya a ser efectiva, porque de lo contrario vamos a estar trabajando sin un piso firme y muy posiblemente pase eso de que la casa quede vacía, limpita, y el espíritu que salió vaya a buscar a otros 7 peores y el estado postrero sea peor que el primero. Entonces, fundamental esta cuestión de Cristo tiene que ser el Señor en serio, tiene que haber una conversión, tenemos que
que corroborar con la persona que estamos siguiendo que haya tenido este encuentro, que haya tenido esta conversión y que tenga un compromiso de seguir caminando con el Señor. La segunda situación que se nos puede dar, o el segundo escenario, es que una persona haya empezado a venir a nuestra iglesia. Entonces, se puede dar de dos maneras, ¿no? La persona que empieza a venir, por ahí ya vino un par de reuniones, ya hizo decisión de fe, esa es una de las opciones, pero cuando la persona hizo la decisión de fe, pero recién está empezando y hace poquito que viene, nos vamos a encontrar prácticamente en el primero de los escenarios, es decir, alguien que le dijo sí a Jesús, pero que todavía realmente no lo conoce. Por ahora escucha, cree, quiere, pero va a ser muy importante hacer ese caminito de discipulado para que realmente haya una transformación, una conversión, para que la liberación realmente tenga sentido, fundamento y dure en el tiempo, porque de lo contrario, de nuevo, muy posiblemente quede en lo superficial y no vaya a lo profundo, a los cambios que estamos esperando, cambios reales y transformacionales en las personas. Ahora, también se puede dar el caso cuando una persona empezó a venir a nuestra congregación, que sea una persona que viene de otra congregación. Y acá tenemos que tener varios temas en cuenta, ¿no? El primer tema a tener en cuenta es cómo se fue de la congregación anterior. Si se fue de una buena manera o si se fue en conflicto. Porque muchas veces cuando nos toca atender a alguien que vino de otra congregación, justamente nos piden atención porque vino por ese conflicto. Tuvo una decepción, tuvo un encontronazo con los líderes. Tenemos que indagar si realmente hubo un error de parte del liderazgo de la congregación anterior, y en cuyo caso incluso hasta le podremos pedir perdón de parte del cuerpo de Cristo, de haberle generado una herida. Habrá que guiar a la persona, si viene herida, a perdonar a sus líderes, a sus hermanos de la congregación anterior, y muchas veces hacer un proceso de restauración al punto de que pueda volver a su congregación anterior. Muchas veces las personas se van porque no entendieron el concepto de algo que se quiso proponer en la iglesia anterior, de alguna cuestión que les hizo ruido y no entendieron, pero bueno, lo importante es poder lograr la paz entre la persona que tenemos atendiendo y sus líderes anteriores, ¿no? Entonces, muy importante tener esto en cuenta a la hora de ministrar a alguien que vino de otra congregación. Ahora, muchas veces la persona ya está decidida, no quiere volver a la congregación anterior, hace todo un proceso de perdón y de sanidad en base a lo que le pudo haber pasado en la otra congregación, si es que realmente tuvo un tema en la otra congregación, ¿no? Tenemos que entender que cuando esto pasó, cuando hubo una decepción muy grande, cuando los líderes anteriores fallaron, lastimaron, y esto puede pasar en cualquier congregación, es muy importante entender que el proceso de restauración lleva tiempo. Las personas, hasta poder volver a ganar confianza en sus hermanos, en los líderes, necesitan tiempo. Yo digo que es algo similar a cuando en una pareja uno le falla al otro, ¿no? Uno engaña al otro. Dios puede restaurar, pero hasta que la confianza se vuelve a construir, eso lleva tiempo. Y muchas veces tenemos que aprender a esperar ese tiempo. Una persona que llega y la derivamos, perdón, la derivamos a un grupo café, la derivamos a una célula, digamos a un grupo pequeño, muchas veces al principio nos va a estar midiendo el aceite, digamos, va a estar esperando a ver cómo actúan los líderes para confiar. Y muchas veces llevará tiempo, si esa persona estaba sirviendo en otro lugar y sufrió una decepción muy grande, llevará tiempo hasta que quiera volver a servir. Y a veces es mejor. Muchas personas vienen de haber servido por ahí en exceso, de haber vivido en la iglesia en vez de haber tenido una vida balanceada,
con la familia y demás, y es preferible esperar hasta que llegue el tiempo correcto para volver a servir. Entonces, muy importante a tener en cuenta cuando nos tocan personas que están viniendo hace poquito. Otra posibilidad, otro escenario que se nos puede dar, es una persona que viene de haber estado apartado. Y esto se puede dar en cualquiera de los escenarios anteriores también, es decir, alguien que hace mucho se congregaba y ahora está volviendo, y puede ser que nunca tampoco haya tenido un encuentro real con Jesús. Uno tiene que entender que el haber estado congregado no es sinónimo de haber estado en comunión real, de haber conocido a Jesús. Mucha gente en nuestras congregaciones viene, pero todavía no han tenido una conversión real. Simplemente lo ven a Dios allá, hacen todos, sienten paz. ¿Vieron esa gente que dice, yo en esta iglesia vengo porque siento paz? Porque me siento bien, cuando me voy de acá siento paz. Y está muy bien, van por el buen camino, pero todavía necesitan conocer al que les da esa paz. Y mucha gente todavía no llegó a ese punto, y nosotros necesitamos identificar. Cuando hablamos con alguien que nos cuenta esto, necesitamos identificarlo para poder guiarlo en ese conocimiento. Entonces, estamos diciendo una persona apartada, ¿no? Generalmente una persona apartada puede ser una persona que dejó de congregarse porque encontró errores en otros hermanos, en los líderes, también sintió una decepción. A veces sintieron una decepción con Dios. Esperaban algo de Dios, Dios no lo hizo, alguien les había prometido que Dios iba a hacer tal o cual cosa, Dios no lo hizo, y la persona se aparta. Tenemos que entender estas cosas para que cuando vuelva nosotros lo podamos llevar al conocimiento real de Cristo, en vez de seguir proponiéndole expectativas que por ahí no se cumplan. Yo no puedo prometer algo que Dios va a hacer si Dios no me dijo que lo iba a hacer, ¿no? Yo le tengo que proponer a la gente que conozca al Señor y que confíen en que Dios va a hacer lo mejor, lo que Él decida, pero lo que Él decida, no lo que yo decida. Entonces, eso es lo primero que uno debería entender a la hora de atender a alguien que tal vez estuvo apartado por estas situaciones, ¿no? Por desilusiones con Dios o con los líderes. Enseñarle a mirar a Dios en vez de mirar a los líderes, que fallamos todos, y enseñarle a mirar al Dios real, no al Dios que sueña, que le gustaría tener. A mí también me gustaría tener un Dios que me dé la plata sin trabajar, que me arregle todos los problemas, y que me dé una vida sin sobresaltos. Pero ese Dios no existe, porque Dios nunca lo hizo así. Entonces, necesitamos guiar a las personas a que conozcan al Dios verdadero. Al Dios verdadero. Y cuando lo conozcan, como le pasó a Job, van a poder decir, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Para Job todo cambió el día que conoció realmente al Dios al que él servía. Porque él hacía las cosas bien para Dios, él quería hacer lo mejor para Dios. Pero hasta que él no tuvo ese encuentro, hasta que él no pudo realmente ver al Dios verdadero, el Dios en el que él había creído o del que él había escuchado, le había fallado de alguna manera. Porque él esperaba que hiciera otra cosa. Pero cuando tuvo un encuentro real con Dios, la presencia misma de Dios nos convence de que Él es real, de que Él nos ama, y ya no estamos esperando de los líderes o esperando incluso cosas de Dios que Dios no iba a hacer. Otra cuestión importante con las personas que se han apartado, o incluso con personas que vienen de otra congregación, tiene que ver con la religión. Muchas veces, cuando a la gente les presentan el Evangelio, les presentan la Biblia y les presentan la manera de vivir con Dios, no les presentan a un Dios real con el que pueden comunicarse y de quien pueden recibir instrucciones, sino que le ponen una ley o un dogma que, lejos de liberarlos, los oprime. Jesús hizo exactamente lo contrario. Si uno analiza lo que Jesús hacía, Jesús directamente iba en contra de aquellos que ponían leyes y dogmas sobre la gente. Miren lo que dice ahí Marcos 2, del 23 al 28. Dice, un sábado
Al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer el sábado, en sábado? Él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. ¿Qué está diciendo acá Jesús? Este pasaje está también ahí en Lucas 6, ¿no? ¿Qué está diciendo acá Jesús? Jesús lo que está diciendo es, la ley fue dada al hombre, pero Dios no creó al hombre para la ley. Es decir, las cosas que Dios creó son para bendecir al hombre, pero no para oprimirlo. Lo que hace la religión es poner a la ley por encima del hombre, es poner el dogma por encima del hombre. Entonces, cuando un hombre no cumple la ley, la religiosidad, el legalismo descarta al hombre, que era lo que hacían los religiosos de la época de Jesús y lo que se sigue haciendo hoy. Pero Jesús lo que hacía era poner al hombre por encima de la ley y del dogma. Cuando Jesús sanaba gente los sábados, lo que decía era, ustedes son capaces de sacar al burro de un pozo si se cae y no quieren sanar a alguien un sábado. Ustedes prefieren poner el sábado por encima de la sanidad de mi pueblo, decía Jesús. Pero Jesús decía, no, es al revés. Dios ama primero a la persona antes que al sábado, y yo voy a seguir sanando gente los sábados. Y Jesús parecía a propósito, pero parecía como que los sábados prefería sanar gente, porque lo que quería demostrar era que Dios quiere poner al hombre por encima de la ley en prioridad. Es decir, Dios amó más al hombre que a la ley. De hecho, cuando Dios hace el nuevo pacto, lo que está haciendo es poniendo la ley por debajo, diciendo, el pacto de la ley queda atrás y viene un nuevo pacto de gracia. Ya no van a vivir por obras por las cuales morían, porque ninguno la podía cumplir, ahora viven por gracia y reciben justicia por Cristo y no por obras. Entonces, el legalismo, la religiosidad, tiene de fondo espíritus inmundos que oprimen a las personas y las mantienen en cautividad, las mantienen en esclavitud y no pueden ser libres para disfrutar la libertad de Cristo. Y mucha gente vive sometida a religiosidad, sometida al legalismo, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos identificar si alguien vino con esto para poder guiarlo en un proceso de liberación del legalismo, para que pueda ser libre a la gracia de Cristo, para que pueda vivir en la libertad de los hijos de Dios. ¿Sí? El pueblo de Israel, mientras vivió bajo la ley, dice que vivía en esclavitud por el pecado. La ley lo mantenía en esclavitud, demostrando que nadie era justo por obras. Pero cuando vino Cristo, nos hizo libres de la esclavitud, para que nosotros podamos vivir en la ley de Cristo y ya no en la ley de Moisés. Por eso, la ley de Moisés pasó y viene la ley de Cristo. Y todo lo que vivimos hoy lo vivimos en la fe, en el Hijo de Dios, y las cosas que interpretamos del Antiguo Testamento las interpretamos a la luz de la gracia y por revelación del Espíritu. Ya no leemos la letra que mata de la ley, ahora por el Espíritu interpretamos el Antiguo Testamento, pero para libertad y ya no para esclavitud. Por eso Jesús vino a traer libertad de la ley que traía esclavitud por el pecado. ¿Sí? Entonces, cuando una persona viene de haber estado apartada, lo que vamos a tener que hacer es identificar cuál era su estado en Cristo antes, si realmente había tenido una conversión, y cuáles fueron las razones por las que estuvo apartado, y trabajar sobre eso, teniendo esto que decíamos en cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta que generalmente si se apartó, fueron desilusiones,
fueron heridas causadas muchas veces por el propio cuerpo de Cristo. Nosotros fallamos y hay personas a las que lastimamos, y muchas veces tiene que ver con un peso de legalismo que las personas no pueden soportar y no se sienten dignos para seguir caminando con Cristo, cuando en realidad Jesús ya nos hizo dignos por su sangre, no por nuestras obras. Ahora pensemos también que podemos atender a una persona que viene hace mucho tiempo a la iglesia, que no estuvo apartada, que no es nuevita, que no hace poco que viene. Y decíamos que una persona venga hace mucho tiempo a la iglesia no significa tampoco que haya tenido una conversión real, ¿no? Y bueno, lo que hablábamos antes, una buena forma de darse cuenta es cuando la persona habla, va a hablar más de la iglesia y de las personas que de Cristo. Cuando uno la interroga y le pregunta cómo es su vida en Cristo, y bueno, va a hablar de la iglesia y te va a decir, en esta iglesia la verdad que me siento muy bien, los pastores son maravillosos, alguno hasta te podrá decir, cuando me pasé a esta religión, mi vida mejoró. Cuando te habla de eso y no te habla de Jesús, es que todavía no lo conoció. Viene bien, está bien encaminada, pero necesitamos llevarla a ese encuentro con Cristo que la va a transformar, ese encuentro del que hablábamos antes de Job, ¿no? Que de oídas había oído hasta que sus ojos realmente lo vieron, ahí en Job 42:5. Y Jesús explicó que de lo que abunda en el corazón habla la boca. Nosotros, por eso es tan importante tener el oído atento, tener una escucha activa, e identificar cuando una persona habla de Jesús, porque es lo que abunda en su corazón, o cuando habla de otra cosa. Cuando habla de su experiencia en la iglesia solamente, pero no te habla de su experiencia con Jesús, todavía falta, hay que guiar hasta que llegue a ese encuentro, porque si no tenemos ese encuentro, de nuevo, todo lo que hagamos en liberación, en sanidad interior, muy posiblemente caiga en saco roto, quede en lo superficial, porque todavía no fue a lo profundo. Cristo no está en lo profundo de su vida, no es la base de sustentación de su vida, ¿no? Ahora, la oración de entrega, si bien es importante, pues nosotros obviamente a las personas le hacemos hacer una oración de entrega, si bien es importante, es solo el comienzo. No podemos decir que por haber hecho una oración de entrega, la persona tiene una vida transformada. La vida transformada viene de haber conocido a aquel al que se entregaron. Y eso muchas veces lleva un tiempo. Y necesitamos identificarlo para guiar ese proceso. Entonces, alguien que llega diciendo que hace mucho que se congrega, es posible que haya sido ministrado por otros, como hablábamos al principio. Es bueno preguntarle si ya ha tenido una charla con otra persona, si ya ha sido pastoreado en sanidad interior y liberación, para trabajar sobre lo edificado, ¿no? Para no edificar de nuevo. Si ya pusieron las bases y si ya lo ministraron, es bueno trabajar sobre lo anterior para aprovechar lo que alguien más edificó en esa persona, ¿no? Ahora, esto, digamos, por ahí lo damos por sobreentendido, pero es fundamental remarcarlo. Cuando nosotros estamos ministrando a alguien, cuando nosotros estamos aconsejando a alguien, todo lo que hablamos con esa persona tiene absoluta reserva de confesión, ¿no? Excepto cuando se trata de riesgo de vida, que una persona está diciendo que la están por matar o que está pensando en quitarse la vida y esto pone en riesgo su vida, y uno ahí no hay secreto de confesión, uno tiene que buscar ayuda, ¿no? Ahora, en el resto de las ocasiones, cuando hablamos con alguien, si vamos a hablar con otro para pedir consejo porque, por ejemplo, alguien más lo ministró antes o lo que sea, le vamos a tener que pedir permiso a aquel con quien estamos hablando y le vamos a preguntar, ¿puedo hablar con quien te ministró antes para que me cuente lo que estuvieron hablando, para que me dé su visión de cómo charlar nosotros también y demás? Es muy importante este secreto, esta reserva absoluta de confesión. Yo cuando ministro a alguien ni siquiera lo hablo con mi esposa, a menos que
me dé permiso para hablarlo con mi esposa y yo se lo diga. De otra manera, queda entre los dos que estamos hablando y Dios, y nadie más, ¿no? Entonces, el único objetivo de pedir permiso para hablar con otro es para ayudar en la administración, ¿no? Cuando yo necesito ayuda porque no sé cómo atender tal o cual tema y no sé cómo orar y necesito pedir ayuda a alguien con más experiencia y demás, yo pido permiso y le digo, ¿puedo hablar con alguien para que me ayude? Es más, generalmente se recomienda cuando uno está administrando sanidad interior y liberación, se recomienda hacerlo de a dos, pero si uno lo está haciendo solo, hasta puede proponer la próxima vez encontrarse con alguien más, es decir, ¿puedo llamar a alguien que tiene más experiencia para que podamos atenderte entre los dos? Entonces, pero fundamental, pedir permiso. Nosotros no podemos andar ventilando los secretos de las personas porque nos están contando en absoluta confianza temas muy delicados, muy privados, que tal vez no se lo contaron a nadie, y nosotros tenemos que guardar ese secreto porque Dios así nos lo manda, ¿no? Entonces, cuando estamos atendiendo a una persona que ya tiene tiempo de congregada o que tal vez hace poco que está viniendo, pero es consciente que tuvo una experiencia con Jesús, ¿no? Hay personas que vienen y dicen, yo tuve una experiencia con Jesús. Ahora, ahí tenemos que preguntar cuál fue. Yo generalmente, cuando estoy indagando cuál es el estado espiritual de la persona a la que atiendo, le pregunto cuál fue su experiencia con Jesús. Le digo, ¿cuál fue tu experiencia? Contame cómo es tu experiencia con Jesús, ¿no? Y muchas veces vamos a necesitar discernimiento del Espíritu cuando nos cuenten estas cosas, porque hay experiencias espirituales, místicas, de las cuales vamos a tener que tener discernimiento cuál es la fuente de esa experiencia, ¿no? Algunas son medio obvias, pero otras no tanto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunas experiencias que la gente tiene. Te dice, sí, yo tuve una experiencia con Jesús, yo lo conocí. Y vos le preguntas, bueno, ¿cómo? Y te va a decir, yo fui sanado de una enfermedad. Bueno, perfecto, fuiste sanado de una enfermedad. Ahí vemos en Lucas 17, del 12 al 19, vemos la experiencia de sanidad de los 10 leprosos, que se acercaron a Jesús y dice que Jesús les dijo que sean sanos y les dijo que vayan a mostrarse al sacerdote para que les den el alta, digamos, y dice que solo uno volvió y lo adoró. Entonces, ¿podemos decir que los 10 tuvieron una experiencia con Jesús? Sí, los 10 fueron sanados, lo vieron a Jesús, Jesús dio la orden de sanidad. Ahora, ¿quién tuvo una experiencia transformadora de los 10? La realidad es que solo el que volvió. Los otros 9 fueron sanados y nada más. Digamos que el milagro no nos hace seguidores de Cristo. Lo que nos hace seguidores de Cristo es lo que hacemos después del milagro. Muchas personas recibieron un milagro, pero no necesariamente después de eso lo siguieron a Cristo. Sus vidas fueron transformadas y vivieron una vida de santidad y de servicio a Dios. Entonces, tenemos que tener esto bien claro, porque muchas personas identifican un milagro con una experiencia de transformación en Cristo, y eso no es así. La experiencia de transformación puede venir con o sin milagro. Lo importante es que hice después del milagro. Y decíamos, una persona puede tener una experiencia espiritual o mística. A veces hay experiencias de dudosa procedencia, no sabemos bien de dónde vienen. Y yo generalmente lo que hago, lejos de desalentar a las personas cuando me cuentan una cosa así, es animarlas a consagrar sus dones espirituales al Señor y a rechazar toda fuente de espiritualidad del enemigo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo le digo lo que vos viviste no es de Dios, porque vos no lo conocías a Dios todavía, vos no te habías entregado a Jesús. ¿Y esto sería así? ¿O acaso Dios no puede manifestarse a quien Él quiera? Y muchas veces Dios lo hace para atraer a las personas a Él. Entonces, yo lejos de desalentar a las personas, lo que les digo es, bueno, mira,
Cuando no queda muy claro si la experiencia mística o la experiencia espiritual realmente tiene una fuente en Dios, yo lo que digo, no estoy 100% seguro de que esto sea o no sea de Dios, pero vamos a orar para consagrar tus dones espirituales, tu vida espiritual, a Jesús, al Señor. Y que sea Él el que te enseñe a discernir entre lo que viene de Él y lo que no. Y les explico que el ser perceptivos espiritualmente no es algo malo en sí mismo. Hay gente que es perceptiva espiritualmente. Los niños son perceptivos espiritualmente, hay gente que crece con una percepción espiritual que no todo el mundo tiene, pero yo lo que les explico es que es una oportunidad para recibir revelación de parte de Dios si buscamos en la fuente correcta. Entonces, lejos de asustarlos y decirles, no, lo que vos tenés es del diablo. No, lo que les digo es, si vos tenés percepciones espirituales, genial, consagrá esto a Dios, para que sea Dios el que te comunique cosas espirituales y que no haya interferencia espiritual en el medio, para que no sea el diablo tratando de aprovechar tu percepción para engañarte, ¿no? Ahora, otras veces, las experiencias pueden ser más claras. Literalmente pueden ser engaños del enemigo, o pueden ser mensajes de Dios, ¿no? Los engaños podrían ser, por ejemplo, mucha gente viene diciendo que ve sombras, como que ve fantasmas, ¿no? Y ve sombras en la casa y demás, ahí uno ya puede sacar la conclusión de que no es de Dios. Tiene encuentros con vírgenes, viajes astrales, personas que han hecho viajes astrales, buscando, como hablábamos la vez pasada, en búsquedas espirituales que no son de Dios, sentir paz a través de prácticas orientalistas, budismo, yoga, les van a hacer sentir una paz, como diría Jesús, la que ofrece el mundo, pero no es la paz de Dios. Entonces, esas cosas que generan experiencias espirituales, claramente uno tiene que decirlo, esto no es de Dios. Y tenemos que explicar que el diablo también genera experiencias espirituales y se manifiesta. Y generalmente se va a manifestar de una forma que te haga sentir bien para engañarte al principio. Después termina mal, pero al principio muchas veces es simplemente el diablo disfrazado de ángel de luz para hacerte sentir bien, ¿no? Y después está el tema de los sueños. Una de las maneras en las que Dios habla es a través de los sueños. Yo generalmente lo llamo sueños Full HD, ¿no? Esos sueños que nos despertamos y nos acordamos todos los detalles, vemos todo perfecto y tenemos muy vívido el sueño en la mente. Y de nuevo, Dios puede dar sueños a personas que son hijos suyos, digamos que ya lo siguen y caminan con él, como podría ser José, ¿no? El soñador. Pero también Dios ha dado sueños al faraón y a Nabucodonosor, es decir, que una persona que todavía no conoció a Cristo haya tenido un sueño muy vívido, que uno interprete que es de Dios, tranquilamente puede ser verdad. Hay mucha gente que piensa que solamente los que le dijeron sí a Jesús y caminan con él pueden tener revelaciones de Dios. Y no es así. De nuevo, el faraón y Nabucodonosor tuvieron sueños. Necesitaron a un hijo de Dios que se los interpretara. Pero los sueños eran de Dios. Entonces, nosotros haríamos las veces de José o de Daniel, interpretando los sueños de una persona que viene y no entiende por qué soñó eso, pero que lo tiene muy, muy vívido, muy claro, y sabe que hay un mensaje, o siente que hay un mensaje en el sueño, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar nosotros para ayudarlos con la interpretación o para orar, para recibir revelación, pero de nuevo, la idea no es desalentar a las personas cuando tienen este tipo de experiencias, sino guiarlas a la fuente correcta y a aprender de Dios a interpretarlas, ¿no? Después hay gente que ha tenido experiencias con Jesús o con ángeles, y esto es lo mismo que hablábamos antes. Para poder saber si realmente fue de Dios o no, la idea es que consagren esas experiencias o que consagren su vida espiritual a Dios, y guiarlas a fortalecer su relación con Él, para que un día digan, Dios se me apareció para que yo le pueda decir que sí, ¿no? Entonces, que rechacen todo lo que no es de Dios, pero mucha gente ha tenido una experiencia con Jesús antes de venir a congregarse. Y esto está bien, porque Dios lo hace, ¿no? Recordemos que al principio
nosotros mencionábamos que estamos para deshacer las obras del diablo, pero para fortalecer las obras que Dios ya está haciendo en las personas. Entonces es muy importante que nosotros las ayudemos a identificar la obra que Dios está haciendo. A mí me toca hablar con gente que no conocía a Cristo, pero que había tenido sueños muy reveladores y eran muy claros de parte de Dios. Y eran sueños a veces que marcaban lo que iban a hacer para Dios, que marcaban el llamado de Dios en esa persona, y la persona todavía no había conocido al Dios que se lo había dado el sueño. Pero es nuestra obligación, es la parte que nos toca a nosotros, guiarlas a que ese sueño se convierta en una realidad en el reino, ¿no? Y después nos puede tocar, dentro de las personas que atendamos, nos pueden tocar personas que ya tienen una relación con Dios, es decir, ya han tenido una conversión. Para esas personas va a ser mucho más fácil entender la necesidad de libertad, y de hecho la van a anhelar con todo el corazón. Es decir, una persona que ya tuvo un encuentro con Cristo, que ya tuvo una conversión, cuando se acerque a pedirte oración, ya se va a acercar diciendo, mirá, yo necesito ser libre de esto, de esto, de esto, o me está pasando esto, esto, y yo quiero ser libre, necesito ser libre para vivir la vida que quiero vivir con Cristo, ¿no? Entonces, digamos que ahí ya podemos ir directamente al meollo del asunto, nos vamos a ahorrar seguramente todo el tiempo de discipulado, y va a ser más fácil identificar las cosas que esa persona necesita, ¿no? Cuando es una persona muy nuevita y no entiende bien de qué se trata la cosa, somos nosotros los que vamos a tener que ir indagando más hasta saber cuál es la necesidad real de la persona, ¿no? Pero muchas cosas, por el solo hecho de haber tenido comunión con el Padre, con el Espíritu a través de Jesús, van a ser sanadas y restauradas sin necesidad de la intervención de otros, ¿no? Entonces, la persona que tuvo una conversión muchas veces es libre de cosas y ni siquiera necesitó que otro ore por él, porque Jesús mismo hace la obra, ¿no? Ahora, Dios hace la obra a través del Espíritu Santo y por mano propia, podríamos decir de alguna manera, pero también, dice la palabra, que Dios dejó cosas para que ministremos unos a otros. Dice que oremos unos por otros para ser sanados. Entonces, habrá cosas que Dios las sanará directamente y habrá otras que las dejará para que unos a otros nos ministremos en amor. Entonces, porque mucha gente dice, no, si vos estás en Cristo sos libre. Sí, sos libre para vivir con Él, caminar con Él y demás, pero va a haber cosas, y lo dice la palabra, en las que necesitaremos orar unos por otros, confesar unos a otros para ser sanados. Y esto es parte de la vida cristiana y es parte de la humildad que Dios nos pide, ¿no? Para poder ir a reconocer delante de alguien que necesitamos oración, se requiere humildad. Y sabemos que Dios rechaza a los soberbios, pero exalta a los humildes. Y muchas veces Dios nos lleva a ese acto de humildad de pedir ayuda. Ahora bien, dentro de todos estos escenarios en los que nos puede tocar ministrar a alguien, puede tocarnos una persona que está manifestada o que se manifiesta en medio de la charla que estamos teniendo. ¿Qué significa que se manifiesta, ¿no? Ahí sí significa que un espíritu que está atando la vida de esa persona o que está poseyendo la vida de esa persona, tiene una posesión demoníaca, literalmente se hace ver, se muestra, queda en evidencia. Entonces la persona ahí sí puede tener una mirada de odio, de bronca, puede quedar con los ojos en blanco, puede parecer desmayada, puede cerrar los puños así fuertemente y no poder seguir hablando. Esto puede pasar en una charla de ministración, esto puede pasar en un culto mientras estamos en pleno servicio y en plena alabanza, puede pasar evangelizando, digamos, en cualquier momento puede haber una manifestación espiritual. De nuevo, esto no es algo habitual y que pase todo el tiempo, pero puede pasar. Por eso yo recomiendo, antes de atender a alguien, antes de salir a evangelizar, antes de hablar con personas inconversas incluso, cuando yo voy a encontrarme a tener una cena con personas inconversas, yo generalmente lo primero que hago es atar todo espíritu inmundo que se quiera manifestar
y llevó todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, como dice ahí Pablo, que nuestras armas son poderosas en Dios y que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Para qué hago esto? Para que los espíritus no tengan oportunidad. Muchas veces los espíritus directamente hablan a las personas y no les dejan escuchar el mensaje de salvación, no les dejan escuchar lo que uno le quiere decir o les confunden el pensamiento. Entonces, yo ato todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús y llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, como dice la palabra. ¿Qué es lo que uno hace cuando hace eso? No, uno no está haciendo de control mental a la persona para que piense lo que yo quiera que piense. Simplemente lo que uno hace es atando a los espíritus para que espíritus engañadores no hablen a su mente y permitiendo que su mente quede libre para recibir el mensaje del Evangelio. Dice que la gente tiene el pensamiento, tiene la mente en tinieblas, entenebrecida. El diablo entenebreció la mente de la gente para que la luz del Evangelio no les resplandezca. Entonces uno tiene que orar en contra de esas tinieblas, en contra de lo que el diablo hace en la mente de la gente, para que la persona tenga libertad de decisión. Entonces, generalmente cuando uno hace eso, las personas van a estar más libres para escuchar el mensaje, ya sea que las estemos ministrando en consejería, o ya sea que estemos en una cena con amigos que no son cristianos y les queremos presentar a Cristo, ¿no? Que debería ser siempre. Entonces, es muy importante atar todo espíritu inmundo e incluso orar pidiendo la llenura del Espíritu Santo, pidiendo sabiduría, revelación, para no dar consejo humano, para que el consejo que demos sea un consejo de Dios, que lo que hablemos sea parte de lo que Dios le quiere hablar a la persona y no sea mío. Yo generalmente oro eso, ¿no? Miren lo que decía Pablo en 1 Corintios 2, del 1 al 5, decía: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y mi palabra, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, cuando nos congregábamos y yo atendía gente en la iglesia, ahora estamos en casa en este momento, ¿no? En plena pandemia, pero yo generalmente cuando iba caminando, iba orando esto, yo ataba todo espíritu inmundo antes de encontrarme con las personas, para que cuando llegara el espíritu ya estuviera atado y yo pudiera hablar en libertad con las personas. Aún así, puede darse el caso de que un espíritu se manifieste. Y cuando un espíritu se manifiesta, no importa lo ruidoso, lo llamativo, lo intimidante que pueda parecer la manifestación, nosotros siempre tenemos que recordar que nosotros servimos al Dios que venció a Satanás en la cruz y que está sentado en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto lo dice en Efesios 1:21. Nosotros servimos a ese Señor. Entonces, no importa el ruido que pueda hacer el enemigo para amedrentarnos, nosotros estamos del lado del que venció. Y si vos tenés fe, si vos estás en orden delante de Dios, es decir, tu vida está consagrada al Señor y vos la estás viviendo de corazón para Él, te podés quedar tranquilo, te podés quedar tranquila que Dios está con vos como poderoso gigante. Y por más que el enemigo quiera hacer ruido, la autoridad la tenés vos delegada por Dios. Entonces, en la medida que nosotros estamos firmes en la fe, ¿sí? Dice que nosotros también estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, en Efesios 2:6. Entonces, si vos estás en fe con Cristo y estás sentado en lugares celestiales, no hay de qué preocuparse, el enemigo está vencido y tenemos autoridad para sujetarlo. Entonces, nosotros, ya sea el diablo o cualquier demonio, siempre y cuando obviamente lo creamos, porque para el que cree todo es posible, nosotros podemos tomar autoridad y sujetar en el nombre de Jesús
a ese espíritu. ¿Cómo lo hacemos? Miren, es muy simple. Lo único que uno tiene que hacer es decir, sujetate en el nombre de Jesús. Con este tono, ni siquiera hace falta gritar. No nos olvidemos que tenemos delante nuestra una persona. Y la persona muchas veces está consciente y no sabe por qué le está pasando lo que le está pasando, no sabe por qué tiene esa manifestación, por qué no puede controlar sus impulsos, ¿no? Entonces, cuando vos decís sujetate en el nombre de Jesús, esto tiene como un doble, una doble operación. Primero opera en el espíritu inmundo, sujetándolo en el nombre de Jesús, pero también en la mente de la persona que escucha sujetate y le trae paz y se sujeta la parte emocional de la persona y se sujeta el espíritu inmundo que se estaba manifestando. Entonces, de nuevo, podemos caer en la tentación de querer gritar porque el espíritu inmundo nos está queriendo gritar o nos está poniendo nerviosos, pero nosotros tenemos que, con toda parsimonia, decir, sujetate en el nombre de Jesús y punto, ¿no? Es interesante al ver la interacción que tenía Jesús con los demonios, dice que Jesús no andaba ahí gritando, ¿no? Dice que él simplemente les decía, vos callate, vos salí, vos hacés esto. Jesús tenía la autoridad, no necesitaba gritarle a nadie porque el que tiene autoridad no grita. Entonces los preocupados eran los demonios, no Jesús. Cuando leemos los evangelios, los demonios venían corriendo a los pies de Jesús, ¿no? Miren lo que dice ahí Isaías 42, del 1 al 2. Dice, este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. Jesús no necesitaba andar a los gritos. Él tenía toda la autoridad. Y nosotros también tenemos autoridad delegada de parte de él, con lo cual no necesitamos gritarle a nadie. Simplemente con decir sujetate en el nombre de Jesús, los espíritus se sujetan. Por eso les decía, dejemos de lado los mitos, dejemos de lado las películas de terror en donde nos muestran a los demonios poderosos y a los siervos de Dios débiles. Nosotros en Dios tenemos poder y autoridad y el diablo se tiene que sujetar. Tan simple como eso. Hay un peligro y es la autoridad dividida. Los demonios no se sujetan a una autoridad dividida. Esto lo tenemos que tener bien en cuenta. Vieron, generalmente en una congregación donde no hay un orden para atender a algún manifestado, se manifiesta alguien y están todos alrededor gritando, ¿no? Entonces está el pastor, los líderes, todos los que se acercan y en el nombre de Jesús, y los demonios no se sujetan. ¿Por qué? Porque los demonios no se sujetan a autoridades divididas, ¿no? Entonces, lo mejor en una congregación es tener a alguien designado para que sea esa persona la que tome la autoridad y el resto lo único que va a hacer es orar por esa persona. ¿Cómo van a orar? Van a orar en silencio, el Señor escucha tus oraciones aunque no las digas en voz audible, y van a orar, Señor, dale autoridad a quien está ministrando en este momento, dale autoridad a mi hermano, dale autoridad a mi hermana, dale autoridad sobre todo demonio, punto. Nada de gritar, la sangre de Cristo tiene poder, te quema, en el nombre de Jesús ahora. Eso lo único que hace es hacer que el demonio se manifieste más y la persona que está sufriendo esa manifestación no termine de sufrir, ¿no? Entonces necesitamos tener mucho cuidado con esto. El único caso, y es muy interesante de tener en cuenta, el único caso en donde dos personas pueden sujetar o pueden ministrar liberación al mismo tiempo, es en el caso de los matrimonios. ¿Y por qué? La Biblia dice, porque el matrimonio es una sola carne, y espiritualmente es como si fueran uno. Es en el único caso en donde los demonios se sujetan a dos personas a la vez. Ahora, en el resto de los casos, uno ministra liberación y el otro apoya al que está ministrando. Por hoy, esto ha sido todo. Nos encontramos en la próxima para ir entrando un poco más en el detalle de cómo ministrar liberación, cómo ministrar sanidad, de qué manera orar. Pero por hoy nos quedamos con esto. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias.